grite amén. Amén. Leemos la palabra en el poderoso nombre de Jesús, versículo 1 en adelante. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Ayúdeme a orar. Señor Jesús, gracias por la bendición que nos da de tener de su palabra cada día, Señor, en este lugar. Gracias por la bendición de esta iglesia, Señor, que es una luz en esta ciudad, anunciando el poderoso nombre de Jesús. Bendiga estos labios, Señor, unja estos oídos de todos los que te vamos a escuchar. Denos palabra de fe, de esperanza, de amor, de exhortación, de ánimo, Señor, en el nombre poderoso del único que vive y reina por los siglos, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Gloria a Jesús, hermanos. Quiero hacer algo, hermanos, que el Señor lo puso en mí, como le digo. De hecho, le dije yo al pastor: ahora, pastor, predique usted, no hay ningún problema, yo quiero aprender también usted, hágalo. Y él muy amablemente, el hermano dice: no, usted está acá, por favor, hágalo usted. Amén, hermanos. Pero quiero comentarle que el Señor puso este pensamiento en mí para con esta iglesia. Y ahora, hermanos, por la tarde, antes de venir acá, quiero decirle que se me escapó el pensamiento y no me acordaba de qué iba a predicar. Y yo dije: ¿qué es lo que voy a predicar? Le dije a mi hija: dime tú un mensaje de todos los que me han oído, dime. Y empezó ella: el otro. Y se acordó de uno muy bueno que se llama Jesús, más nada, igual, todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no voy a hablar de eso, porque a los momentos de estar hablando con ella, el Señor volvió el pensamiento a mí y me dijo: eso es lo que tienes que hablar. Se llama preparando un altar para Dios. Lo primero que quiero destacar en este día, hermanos, es que el Señor escoge quién le puede hacer un altar. No todas las personas pueden hacer un altar. El Señor escogió a Aarón y a sus hijos para que ellos fueran los que ministraran, hermanos, el sacerdocio. Ellos tenían tareas principales que hacer. Todos podemos ser cristianos y creer en el Señor, pero hay diferentes actividades que cada quien tenemos encomendadas hacer. A los hijos de Aarón, hermanos, los cuales son del pueblo de Dios, a ellos se les encomendó ministrar en el altar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ellos se les encomendó el hacer las ofrendas mecidas, el cambiar las candelas del candelabro de oro, el poner incienso, el transportar los muebles del tabernáculo. Cuando la nube se movía, ellos tenían que moverse y solo ellos podían tocar esos muebles. No lo podían llevar en ningún carruaje, no lo podían llevar sobre nada, era sobre sus lomos que ellos tenían que llevar cada uno de los muebles del tabernáculo. Solo ellos, hermanos, solo ellos tenían y podían desarmar lo que es el tabernáculo y llevarlo. Los levitas, por ejemplo, tenían a cargo toda esa situación del tabernáculo, de quitarlo, de volverlo a poner, de armarlo, de mover los muebles. No podía hacerlo alguien más. Todos son del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las 12 tribus, hermanos, de los 10 varones, quiero decirles, de Jacob, más los 2 hijos de José, hermanos, las 12 tribus de ellos, todos ellos son del pueblo de Dios, son escogidos. Pero hay alguien en específico a quien se le dijo: harás esta tarea, harás esto otro, tú ministrarás en el altar, tú irás a limpiar, tú irás a barrer, tú irás a pasar la limpieza, solo tú puedes entrar. Nadie más puede llegar al lugar santo, nadie más podrá entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote, y todos los demás están en el atrio. ¿Cuántos me están escuchando?
Pero todos son del pueblo de Dios. ¿Sí dice amén? Pero hay actividades en específico. Los profetas, por ejemplo, son designados por el Señor para hablar al pueblo lo que Dios quería decirle al pueblo. El sacerdote es el designado para interceder por el pueblo. El pueblo viene y le dice: pasa esto, pasa lo otro, ayúdenme a orar. Y va a venir él y va a interceder a Dios por la necesidad que el pueblo tiene. ¿Cuántos dicen amén? Los reyes, por su parte, tenían deberes y actividades en específico. Un rey, hermanos, él no tenía el derecho de parte del Señor de venir y levantar un altar y de quemar algo para el Señor. Esa ofrenda no iba a ser agradable, como le sucedió a Saúl, que no esperó, hermanos, al sacerdote Samuel. Él dijo: yo lo voy a hacer, yo soy el rey, a mí me corresponde, yo tengo derecho a hacer todo, yo lo hago. No, diga no. No le correspondí. Efesios 4, versículo 11, claramente nos dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El Señor ha dado un rol específico a cada uno de nosotros. Dicen amén. Amén. ¿Cuántos saben su rol en la obra del Señor? Amén. Ok, ¿para qué es eso? Sigue diciendo el versículo 12 de Efesios 4. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Está conmigo? Dígame. Amén. Por eso es que no puede cualquiera venir y hacer un altar. Hay quien puede y quien no puede hacerlo. El que lo hace primeramente debe ser alguien a quien el Señor ha limpiado. Amén. Ese silencio a mí siempre me gusta. Siempre digo: qué bonito es el silencio. Gloria a Dios. Solo hay algo que usted necesita para ser limpio de sus pecados. Amén. Arrepentirse de ellos. Confesarlos. El único pecado que no es perdonado, hermanos, es ese, el que no se confiesa. Es por eso que el primer paso del plan de salvación, Pedro le dijo: arrepentidos. ¿Cuántos están conmigo? Dígame. Amén. Arrepentidos. Eso es lo primero que él terminó diciendo, hermanos. Ese es parte del plan de salvación. El estar limpio le permite con facilidad el poder dar alabanza y adoración. Antes de eso, las personas no pueden decir amén. Cuando no está limpio, la persona no puede decir gloria a Dios. ¿Cuántos gritan gloria a Dios aquí? Gloria a Dios. Es más, no pueden decir Jesús es Dios. No pueden, porque no están limpios, no tienen el Espíritu Santo en su vida. El Salmo 24, versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Denle un aplauso a Jesús, hermanos. Quiero decirle que he llegado a este punto y he tenido que hablar eso, hermanos, enmarcar eso para poder entrar a lo que hemos leído, hermanos. Quiero decirle que la porción que leímos menciona a alguien que no es las personas no simpatizan mucho con él. Jacob. Fíjese que el capítulo 32, versículo 28 del Génesis, en el cual el Señor le cambia el nombre a Jacob y le llama Israel. A partir de ese momento es cuando las personas empiezan a simpatizar con Jacob. Pero antes de eso, solo recuerdan de Jacob como aquel tramposo, como aquel que engañó a su papá, como aquel que hizo un plato de lentejas y se lo ofreció a su hermano. Mira qué bonito, mira qué rico se ve esto, dame tu primogenitura, te voy a hacer yo la comida y dame la primogenitura. Solo de eso nos recordamos. Aquel de que estaba jalando del talón a su hermano antes de nacer, aquel, hermanos, el cual es un usurpador, como significa su nombre. Pero a partir del capítulo 32 usted empieza a ver a Jacob de otra manera. El Señor le cambia su nombre de Jacob, que significa tramposo, y lo pone por Israel, el que lucha con Dios. Como dicen amén a eso, yo estoy contento por eso. Le dan un aplauso al Señor. Los que luchamos con Dios, es decir, los que está el Señor con nosotros, hermanos, ganando la batalla por nosotros. Jacob, sí es cierto, ya no era el mismo. Escuchen, hermanos, pero aún necesitaba todavía cambiar ciertas cosas en su vida. Y él terminó pidiendo a todos, a las esposas, a los hijos, a los siervos que estaban con él, que lo dejaran todo. ¿Cuántos dicen amén? Si usted se recuerda a Génesis 35 que leímos, dice que tenían dioses.
Y él les pide a ellos, hermanos, un tiempo a solas, porque él quería comunicarse con Dios. Hay que recordar algo necesariamente, hermanos, en todo esto. Yo estoy poniendo una fundación en este mensaje, en esta enseñanza, hermanos. Cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, porque su padre Isaac lo había bendecido a él, Esaú lloró mucho, hermanos, lloró mucho, y le terminó diciendo: papá, no creo que tengas una sola bendición. Papá, tú eres muy poderoso, yo sé que me puedes bendecir una vez más a mí también. Ya sé que le diste bendición a mi hermano, pero tú eres poderoso, papá. El Dios de la gloria, el Dios todopoderoso está contigo, papá, por favor bendíceme. Y por más que lloró, no lo pudo bendecir nuevamente, aunque decretó bendición sobre él. Pero a partir de ese momento usted verá cómo empieza a hablar la Biblia de Jacob y ya no de Esaú, que es el primogénito. Entonces la madre de él le dice: tienes que huir, tu hermano te va a matar, vete, ve donde mi hermano, huye para ese lugar. Pero al hacerlo, él dice: sí, mamá, tú tienes razón, mamá me está cuidando. ¿Cuántos hacen caso a su mamá? Amén. Gloria a Dios, mamá me está cuidando, el Señor me voy. Y él agarra camino, hermanos, y empieza a caminar, pero llegó un momento que se cansó. Y en el momento que él se cansó, quiero decirle que él le dio sueño. Y él decidió empezar a descansar. Agarró una roca, diga roca. Roca. Y puso su cabeza sobre la roca. Al poner la cabeza sobre la roca tuvo un sueño, hermanos. Él se espantó por ese sueño, hermanos, y él llamó a ese lugar de una manera especial. Llamó a ese lugar, hermanos, casa de Dios, donde él había estado, hermanos, donde él había visto esta revelación, hermanos, del Señor. Él ve una escalera de ángeles que bajan, ángeles que suben, y dice: la presencia de Dios está en este lugar. Amén. Y hace un altar en ese lugar y dice: aquí está Dios. Yo te voy a preguntar si usted escuchó. Amén. Gloria a Dios. Jacob dice: aquí está Dios. Voy a hacer un altar en este lugar porque Dios está aquí. Aquí. Amén. Quería dar un aplauso al Señor y reconocer que Dios está aquí con nosotros. No por gusto, hermanos, hoy estamos congregados, reunidos en este lugar. Ese lugar se llama Betel. Él le pone ese nombre a ese lugar, Betel, y le llama a eso casa de Dios. Y es en casa de Dios donde dice el capítulo 35 que leímos que Dios le dio bendición a Jacob. No fue en otro lugar. Amén. ¿A dónde le dio bendición? En la casa de Dios. Casa de Dios. ¿No se lo dio en la playa? No. ¿No se lo dio en el cine? Bueno, ya están cerrados, gracias a Dios. Lo bendijo en Betel, en la casa de Dios. Y es que si usted quiere ser bendecido, el único lugar donde usted puede recibir bendición es en la casa de Dios. Amén. En este lugar. Den un aplauso a Jesús, hermanos. Pero para hacer bendición, hermano, usted necesita hacer algo. Usted necesita crear un altar para el Señor. La palabra altar, usted la busca en el diccionario, significa un lugar de encuentro con Dios. Es un lugar, un espacio, un territorio, un pedazo de tierra o cualquier superficie que usted decida rendirse al Señor. Yo todavía recuerdo, hermanos, el lugar donde yo llegué, yo grité y yo le dije: Señor, dame otra oportunidad en mi vida. Yo no sé si usted recuerda esa oportunidad. Amén. Yo recuerdo haber corrido, llegar, arrodillarme, llorar, gritar, decía: perdóname, dame otra oportunidad en mi vida. Aleluya. Ese es un altar donde usted viene a un encuentro con Dios. Es el lugar que usted ha destinado para rendirse, para orar, para arrodillarse, para postrarse ante la presencia de Dios, como David lo hacía. Postrarse, estirarse por completo en el suelo, besar el suelo, decir: Señor, yo soy nada ante tu presencia. Tú eres el único dueño de la gloria, el que merece toda la honra, la alabanza y la adoración. Ese eres tú, Señor, no es algo o nadie más. Dale un aplauso al Señor, hermano.
Génesis 35, del 1 al 4, hermanos, hay ciertas cosas que Dios le dice que haga a Jacob. La número 1, hermanos, si usted lee esa porción bíblica, se la voy a volver a leer, hermanos, dice de la siguiente manera. Dijo Dios a Jacob, levántate. Diga, levántate. Sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Lo primero que el Señor quiere que nosotros hagamos es levantarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay personas que quieren hacer un altar y están más caídos que el suelo. Así es. Para poder hacer un altar al Señor usted necesita levantarse. Hay algunos que dicen, bueno, yo oro acostado, porque se acuerdan del rey que estuvo enfermo y no se podía levantar y le oró al Señor. Y, pues voy a orar igual que él acostado. Se necesita levantarse. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Le dice, levántate, levántate. Eso no se puede hacer si usted no se levanta. El Señor nos levanta. Si usted ha creído, hermanos, en el Señor, sus días no van a ser fáciles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Es muy difícil ser un creyente, seguidor del Señor Jesucristo. Usted entrega su vida al Señor y Él mismo dice, la puerta es angosta. Yo le aseguro que el pastor Aguilar y yo no cabemos por esa puerta juntos. Vamos a necesitar que pasar y quizás de lado y medio apretados para poder entrar, porque no es Colosenses 2:10 y nosotros, es decir, le dice Pablo a los colosenses, a la iglesia en Colosas, y vosotros estáis completos en Él. No necesitamos algo o alguien más. Levántate, hermano, usted tiene que poner manos a la obra. Amén. Alguien que diga amén aquí. Amén. Necesita manos a la obra. Amén. Amén. David, pastor, le dejó todo a su hijo Salomón y le dice, aquí están todos los materiales. El Señor no me permitió construir a mí el templo porque yo tenía mucha sangre en mis manos. Amén. Y Dios le dijo, pero has tenido a bien en tu corazón crear un templo para mí, pero yo te voy a hacer casa a ti. Amén. Y el Señor le dio casa a David, pero David no pudo construir el templo. Le da todos los instrumentos, el oro, la plata, los muebles, la madera que vienen desde el Líbano. Les pone el Señor del Espíritu de Él en cada uno de los siervos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que querían trabajar para construir el templo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor agarra de su Espíritu y lo pone en cada uno de ellos y levantan el templo para el Señor. Amén. Pero David le dijo a su hijo, aquí te dejo todo. Ponte manos a la obra. Amén. Amén. ¿Alguien me está poniendo atención? Amén. Pon manos a la obra. No puedes quedarte sentado. No puedes quedarte dormido. No puedes quedarte acostado. Los días son malos. ¿Cuántos saben eso? Amén. Malos. Y nosotros necesitamos estar en pie de guerra. De guerra. El diablo, hermanos, anda como león rugiente a ver quién se devora. Y usted, si está acostado, si está dormido, el diablo va a venir y se lo va a devorar. Amén. Amén. Y eso es lo que nosotros como pastores no deseamos. No queremos que el diablo venga y se lo devore. De repente, hermanos, viene a la iglesia con todo, con ánimo, con entusiasmo. De repente no viene. Aleluya. Levántate. Diga, levántate. Levántate. Dígale al de lado, levántate. Levántate. Los días son malos. Este es un campo de batalla de todos los días. Yo le decía a alguien, no, es que esto no es así nomás. No crea usted de que todas las batallas que ha tenido en toda su vida es por gusto. Ha tenido batallas desde muy temprana edad. ¿Por qué? Porque ha sido escogida de parte de Dios. Amén. Si usted es escogido de parte del Señor, nada va a ser fácil. Siempre, hermanos, el Señor le va a estar dando la victoria. No la va a ganar usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Haga algo para el Señor, para la obra del Señor. No se duerma. Pégale un codazo al de lado. Yo voy a estar durmiendo al de lado. Gracias, hermano. Gloria a Dios. No se duerma. Tenemos que estar despiertos. El Señor le dijo, levántate. ¿Cuánto puede decir? Levántate. Levántate. Necesitamos hacer algo para la obra del Señor. El Señor le está diciendo a Jacob, necesito que hagas un altar. Amén. Ahí donde tú vives. ¿Cuántos tienen altar en su casa? Amén.
Los invitamos a todos los hermanos que no tienen altar en su casa, que hablen con el pastor general de la iglesia. Él muy amablemente va a llegar y va a inaugurar un altar en su casa, un altar de oración, un altar de bendición en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Pero si usted no tiene un altar en su casa, el pastor está dispuesto a llegar y a levantar un altar en ese lugar, y ahí vamos a tener estudio bíblico, ahí vamos a cantarle al Señor, vamos a adorar al Señor y vamos a aprender de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted ya vi que no se quiere levantar. Yo me levanto todas las mañanas. Amén. Es que definitivamente yo no venía hoy a predicar acá, pero el Señor me dijo, esto va a hablar. Y como yo los amo, de verdad. Amén, Esta iglesia la amo amén. mucho. La primera vez que yo vine a predicar aquí en Estados Unidos, cuando ya me vine, fue aquí con ustedes. Aleluya. Amén. Y el Señor hizo un link especial con la iglesia, con los hermanos de acá, la familia, el pastor. Yo me he quedado en la casa de ellos, hermanos, y hay algo muy especial. Yo los quiero, los honro y los respeto mucho a ellos, hermano. Y por eso el Señor me ha permitido hoy hablar Amén. lo que le estoy diciendo. Aleluya. No sea una predicación donde todo el mundo corre, salte, brinca, pero es una enseñanza que el Señor quiere que tengamos. Si usted no tiene un altar en su casa, está más fácil que el diablo llegue a su casa y se lo lleve. Así es. Que si usted pone una protección especial. El pueblo de Israel, hermanos, quiero decirle que cuando el ángel del Señor iba a llegar a Egipto, ellos necesitaban la sangre del cordero en los dinteles de la puerta de su casa. Y el que tenía la sangre del cordero en ese lugar, el ángel del Señor, hermanos, iría a pasar, porque dijo, ahí hay alguien que cree en mí. Ahí hay alguien que me adora a mí. Ahí hay alguien que habla de mi palabra. Entonces todo mal, toda plaga, cualquier consecuencia inadecuada, no va a entrar en esa casa. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Nosotros necesitamos tener un altar en nuestra casa. Un altar en donde usted va a tener alabanzas para que adoren al Señor. Y en ese lugar usted no va a oír a Maluma. Amén. ¿Sí o no? Así Dicen es. amén. Amén. Ahí no está Maluma. Ahí no lo oye. No. Porque ahí se oyen alabanzas de adoración para el único Dios, para el que merece toda la alabanza y la adoración. Antes decíamos, no va a estar oyendo a Madonna. Yo sé que los hermanos son más jóvenes, ¿verdad? Madonna una vez dándose besos con una mujer de un lado y después con la otra. Ay, no. Y los jóvenes viendo eso. Pero cuando alabamos y adoramos a Dios, eso no entra en nuestra casa. Denle un aplauso al Señor. El rey David tuvo un problema muy grave. Dijo un día, no voy a quedar acostado. No voy a ir al campo de batalla. Hay que vayan nosotros. Yo soy el rey. Yo me puedo quedar aquí. Ustedes vayan a pelear. Es decir, ustedes vayan a orar. Ustedes hagan ayuno. Ustedes alaben. Yo no, yo estoy aquí en la casa. Voy a ver Netflix. A ver, Selena, le pone. Qué tremendo. Prime Video. Oh, wow, Prime Video. Tiene un plasma TV de 50 o 70 pulgadas. Y no quiere ofrendar a la iglesia. Oh, sí, un iPhone 12 Pro Max. Pero una Biblia ni de 10 dólares, de 2 dólares de Walmart. Amén. Qué tremendo, hermano. Es que yo los amo, de verdad. So David dijo, yo no voy, vayan ustedes. ¿Para qué voy a ir el miércoles a orar? No, este pastor solo orando quiere pasar. Si el pastor pasa solo orando, la gente dice, ay Dios, al pastor Dios no le contesta. Solo orando pasa. Si el pastor no ora, la gente dice, este pastor no ora, quizás él se la cree que todo lo puede. Está bien que hable así. Si me explico, si el pastor ora, lo critica. Si no ora, también lo critica. También. Pero el pastor va a seguir orando. Amén. Y llama a oración los días miércoles en este lugar. Así es. Y usted amén. dice, yo voy a venir. Amén.
yo vengo. Den un aplauso al Señor. David dijo, me quedo durmiendo en el palacio. Ese mismo día él se puso su bata. ¿Cómo se dice bata en inglés? Sus pantuflas. Voy a salir a caminar. En lo que él andaba caminando, fíjense bien, hermanos, porque ¿a dónde hablé de focus? ¿Fue aquí o no? No, ya en Las Vegas fue. Focus es centrarse, enfocarse, no ver de un lado ni al otro, ¿verdad? Poner nuestra mirada en algo, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Isaías 45 dice, véanme a mí, dice el Señor. Pero David dijo, ¿para qué? Voy a volver a ver a otro lado. Cuando volvió a ver a otro lado, vio a la hermanita Betsabé, y la vio bañándose desnuda. ¿Qué hizo David? En vez de estar centrado, en vez de estar en la batalla, en vez de estar en la pelea, de pie de guerra, David dijo, hoy voy a descansar. Y ese día volvió a ver hacia otro lado. Vio a esta hermana, le gustó, la mandó a llamar, él es el rey, todos le tienen que hacer caso. No le bastó y puso a su esposo, Urías, Eteo, al frente de la batalla para que lo mataran. ¿Por qué? Porque un día no quiso ir al campo de batalla. Amén. Quiso quedarse acostado, descansando. Y eso ocasionó que cuando Betsabé estaba embarazada, el niño se muriera. Y por más que él ayunó, que hasta se afligieron los siervos de él, el rey está en ayuno tantos días, véalo, se va a morir, se va a debilitar. El niño no vivió. ¿De qué la culpa el niño? No. Cuando el rey dijo, no voy a salir al campo de batalla. Si es cierto, quizás no podamos salir de la casa, quizás lleguemos muy cansados. Le decía al pastor, vea lo que él me dijo, ¿cómo que está adelgazando? Yo me veo lo mismo, pero estoy caminando 9 millas diarias en el trabajo. Llevo bien cansado, pero cuando hay que hacer culto hay que hacerlo. Amén. Cuando hay que ir a estudio bíblico, ella me habla a mi mamá y me dice, Francis, el miércoles que estudio bíblico, así que lo espero. ¿Qué le voy a decir? Creo que es mi mamá. Amén. Ahí voy. Y a irnos tarde, pero para gloria de Dios, en la casa de ella, en la tina del baño de ella, bautizamos un alma en el nombre de Jesús. Pecado tras pecado el día que David no se levantó. Tuvo que venir el profeta Natán y decirle una parábola donde alguien tenía un corderito, una ovejita y tenía 100 y no se quiso comer esa, sino que fue a comerse la ovejita del vecino. David, enojado, se levantó como muy cristiano, ¿verdad? Se levantó y ¿quién ha hecho eso? Porque para criticar a otros pues somos buenos. Amén. ¿Quién ha hecho eso? Le quitó la ovejita al otro. ¿Quién iba a andar hablando bien David? Se andaba más carnal que saber qué. Que pague 4 veces lo que ha hecho. El profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. Amén. Y pagó 4 veces. Su hijo Amnon, el primogénito de él, violó a su propia hermana. Absalón terminó matando a Amnon. El hijo de la Betsabé embarazada murió. Y luego Absalón, el ejército de David, cuando Absalón sacó a David del reino, el ejército de David mató a su propio hijo. 4 hijos. Lo que David dijo, que pague 4 veces. Por consecuencia de un día, diga un día, no salir al campo de batalla, de quedarse dormido, de quedarse sentado, de quedarse acostado. Sube, le dice el Señor, levántate y sube. No más lugares bajos, ya no más lo de bajo, ya no más ese lugar donde las luces no entran,
todo es a oscuras. Ya no más esos lugares bajos. Vamos por algo mejor. Y decía el coro, el cántico, yo sé que los hermanos lo conocen, vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, porque vamos escalando cada vez en el Señor. Pero en el enemigo, el diablo, él no quiere que usted escale, que ascienda. Él lo quiere cada vez ver más destruido, más abajo, más en el abismo. Dice el Señor que el diablo solo ha venido para matar, destruir, para hurtar. Pero Jesús dice, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Al diablo le interesa tirarlo al abismo, pero al Señor le interesa levantarlo a usted. ¿No dicen amén? Amén. Y algo más importante en esa porción que hemos leído, le dice al Señor, quédate allí. Amén, amén. Yo creo que ya se imagina lo que voy a decir. Quédate allí. Haz allí un altar. Moisés escuchó al Señor. Y él dijo, el Señor está en ese lugar. Voy a ir. Pasó 40 días, 40 noches en el monte Sinaí, porque dijo, aquí está el Señor, yo aquí me voy a quedar. Amén. 120, dice el coro, 120 oraban allá en Jerusalén, unánimes oraban por el Consolador. 120 se quedaron en Jerusalén sin ir a otro lado. Y es que el Señor les había dicho, quédate ahí. Usted no puede andar de iglesia en iglesia. Así es. Amén. Usted no puede decir, hoy voy donde el pastor Aguilar, pero mañana voy donde otro. Es que usted no viene por el pastor Aguilar. Amén. Usted viene por el Dios de la gloria, por el Señor Jesucristo. Usted no puede estar diciendo, oh, ahí no me gusta. Ahí no hay aire acondicionado. Bueno, aquí sí hay. A veces. Ay, Dios, los hermanos, no, es que ahí no me gusta. Ahí no me gusta la alabanza, hermano. Como mis hijos también han sido los músicos en la iglesia, yo los defiendo los de la alabanza. Amén. Nosotros no venimos a ganarnos un Grammy. Dicen amén. Yo no quiero un disco de oro ni de platino. Nosotros somos adoradores que adoramos en espíritu y en verdad. Y esos adoradores son los que el Señor anda buscando. Amén, hermano. Isaac, yo lo sé. Y la gente, ay, es que la alabanza. Ay, Dios, que los hermanos ahí. Si ahí no hay nada. Mejor me voy para allá. En la mañana voy a uno, en la tarde voy a otro. El Señor le dice a Jacob, ¿quieres ser bendecido? ¿Cuántos quieren ser bendecidos aquí? Quiero ver su mano. Si alguien quiere ser bendecido, levante su mano. Oh, que quieres ser bendecido, entonces quédate allí. Ahí te voy a bendecir. Si tú andas de arriba para abajo, no te podré bendecir. El Espíritu Santo fue derramado por primera vez en estas 120 personas cuando ellos estaban unánimes juntos. Es decir, pensaban lo mismo, sentían lo mismo. La iglesia inició operaciones a causa de eso. La iglesia puso un banner que decía Grand Opening. A partir de hoy empezamos a funcionar, porque no existía la iglesia. El Señor había dado su promesa en Mateo capítulo 16 diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra edificaré en un futuro. Usted no ve iglesia antes. Hechos capítulo 2. Amén. ¿Cuándo empezó? Cuando recibieron el Espíritu Santo. Y un aplauso al Señor. La fórmula bautismal fue dada ese día. Cuando le preguntaron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo en Hechos 2:38, Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos y todos los que el Señor llamare. Den un aplauso al Señor. Y ese día se añadieron como 3,000 personas porque se quedaron ahí donde el Señor les había dicho. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén, amén. Hay que estar quietos. Así es. Estar quietos, dice su palabra, y conocer que yo soy Dios. Así es. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido sobre la tierra. A muchos el Señor llama a hacerle un altar, pero no pueden hacerlo porque andan moviéndose de un lado para el otro, de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina. Se bautizan de un modo y del otro. Así es, Yo amén. bauticé a una anciana que es la de mayor edad que he bautizado, tenía 86 años.
Y me dijo, yo creo en el nombre de Jesús, yo quiero que usted me bautice. Y yo feliz, hermano. Yo bautizo ahorita, hermano. Ven, y me ayudaron, me llegó el nieto, de ella ayudaron, otros hermanos de la iglesia, porque ella caminaba muy bien. Cuando la anciana está en el agua, yo le digo, ¿hasta cuándo decido seguir al Señor Jesucristo? Antes de bautizarla. Y la anciana me dice, bueno, mire, quiero decirle que ya me bauticé con los mormones. Ya me bauticé allá, me dijo en la bautista. Luego pasé allá por los adventistas. Entonces, de todos los bautizos, alguno me va a resultar. No me dijo. Pero Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Amén. ¿Se acuerdan de eso? Muy delgadita, bien flaquita, hermano. Que yo, ¿cómo hago con esa hermana? Pero yo le dije, hermana, yo lo lamento con todo mi corazón. Yo tengo que dar estadísticas a fin de mes de cuántos bauticé, cuántas visitas llegaron, cuántos fueron llevados con el Espíritu Santo, y no he bautizado ni uno. Y yo tengo ganas de bautizarla, pero si usted no ha creído en Jesús, no la puedo bautizar. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahí andan probando de una forma y de otra. Así es. No va a poder levantar un altar. Y algo interesante que Jacob hizo, hermanos. Usted necesita hacerlo. Yo necesito hacerlo. Todos necesitamos hacerlo. Jacob llevó las buenas nuevas de salvación a su familia y a los demás. Amén. Jacob no se quedó con que, bueno, ya soy salvo yo. El Señor me ha hablado a mí. Pero él llevó la salvación a su familia. Amén. Y aunque he estado mencionando eso últimamente, pero usted no lo ha oído. ¿Qué tipo de cristiano es aquel que decide salvarse solo él? ¿Qué tipo de cristiano es aquel que decide salvarse solo él? Y a la mujer que le dio la vida, la deja creyendo en estatuas e imágenes. Y no le dice, mamá, tienes que creer en el nombre de Jesús. Papá, necesitas creer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué tipo de cristiano es aquel que se encuentra un tesoro y no lo comparte con los demás? Le llamaríamos un avaro a esa persona. ¿Qué tipo de cristiano es aquel que él está comiendo y otros están muriendo de hambre y él no le da de comer? Podríamos llamarle glotón. Hechos 10 cuenta que Cornelio, hermanos, tenía cualidades muy buenas. Oraba en todo momento, daba limosnas, ayudaba al pueblo de Dios. Que se le apareció un ángel a él diciéndole, manda a llamar a Simón Pedro. Él está en Jope. Tú tienes cualidades muy buenas y el Señor te quiere salvar. Pero los ángeles no son encargados de dar el plan de salvación, somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros. Diga, nosotros. Nosotros. Tú manda a llamar a Pedro. Y cuando lo mandó a llamar, hermano, dice el versículo 24 de Hechos capítulo 10, Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos en la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, es decir, que él tenía a cargo con un mínimo de 100 personas, 100 soldados estaban a cargo de él, más toda su familia. Es la iglesia perfecta, la iglesia ideal. Está el que recibe el mensaje y invito a toda mi familia. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Y no solo a ellos, también invito a mis amigos. Y Cornelio los invitó. ¿A dónde? A la casa de él. ¿Qué le parece eso? ¿A dónde lo invitó? A La casa de él. Porque va a venir alguien que se llama Isaac Alberto Aguilar y va a traer un mensaje de salvación a esta casa. Entonces yo invito a mi familia, invito a mis amigos. No, yo le estaría dando un aplauso al Señor y diciendo, gracias Señor, el pastor va a venir a mi casa y va a traer un mensaje de salvación. Usted me podrá decir, bueno, pero ya lo escuché el domingo. ¿Para qué quiero que venga entre semana? No, es para que no caiga como David cayó. Amén. Todos los días, este es un campo de batalla. Cornelio convocó a familiares y amigos para escuchar el mensaje que el apóstol Pedro les estaba llevando. Amén. Y cuando Pedro empezó a hablar y habló del Señor Jesucristo, varón aprobado por Dios, que hizo estos milagros, hizo aquí, hizo allá, es Dios manifestado en carne, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Y ellos dieron un aplauso, igual que aquí. Ellos dieron un aplauso al Señor de la gloria, que hemos recibido el Espíritu Santo.
necesita involucrar a la familia, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. No deje de orar nunca por ellos. No se ponga usted, hermano, con que, oh, el compañero de trabajo dijo algún chiste colorado y usted se puso a reír. Usted dice, no, yo no me río de eso. No te puedo decir amén. Amén. No, eso no está bien. Yo mejor digo, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Mi mamá dice a cada rato en el trabajo, thank you Jesus. Y la gente le dice, usted es cristiana, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Pero si usted se pone a reír, dice, oh, puedo seguir diciendo más cosas. No deje que ellos lo conviertan a ellos. Usted tiene que convertirlos al Señor. Amén. So, Jacob hizo lo mismo. Cornelio hizo lo mismo. El Señor me habló, el Señor me dio un mensaje, yo lo voy a llevar a mi familia. Lo voy a compartir con mis amigos. Y él le dice a su familia, hermanos, para ir terminando, le dijo a la familia, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Límpiense, dijo él, y mudad vuestros vestidos. Límpiense, significando debemos de dejar todo tipo de malos pensamientos, costumbres y prácticas que hacen, hermanos, el no estar limpios ante el Señor. Usted no puede tener odio contra alguien. Usted tiene que perdonar. Amén. Hay unos que todavía se acuerdan que el papá le jaló la oreja así cuando tenía 5 años. Y no ha perdonado el papá todavía de eso. O a la mamá que le dio una nalgadita. Las mamás pegan bien suave. Suavecito, ¿no? Se quitan las sandalias. A esa pobre decimos, se quitan las chancletas. Y le hacen. Y los niños, ¡ah! Y todavía se acuerda de eso. Usted necesita perdonar a papá. Necesita perdonar a mamá. ¿No te puedo decir amén? Amén. Para estar limpio ante el Señor. Yo no podría estar hablando aquí de este lugar y yo tener algo en contra de mi mamá. O algo en contra de mi papá. O algo en contra de algún hermano. Amén. No podría yo poder hablar del amor del Señor si yo tengo pleito con mi hermano. Así es, amén. ¿No te pueden decir amén? Amén. Mucho más con la esposa. No podría. No se puede. Usted necesita estar limpio ante la presencia del Señor y podrá levantar un altar. Por eso David, hermano, después de haber caído en ese pecado, David en el Salmo 51 le dice al Señor, hazme más limpio. Límpiame con hisopo, purifícame con hisopo, hazme más blanco que la nieve. Quítame todo ese pecado. Jesús le dice a ellos cuando Pedro le dijo, no, a mí no me lavarás los pies. Jesús le dijo, todos están lavados, pero no todos están limpios. Necesitas estar limpio ante la presencia del Señor. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, mostrando el fruto del Espíritu que tenemos. Así es, amén. Paciencia, hay gente que no es paciente, hermano. Más ahora con Siri, más ahora con Alexa. Así tienen todo. Turn the lights on. Y ni ha llegado a la casa. Ya quiere que llegar y poner el pie adentro, ya las luces están encendidas. Todo rápido. Necesitamos tener paciencia. Ser pacientes en el Señor. Benignidad. Ser humildes. Que mostrar mansedumbre. Soportando, dice la palabra, unos a otros. Y vamos a poder levantar un altar al Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Altar es venir a un encuentro con Dios. Lo más importante, hermanos, que podemos hacer es tener una comunión con el Señor. Yo quiero invitarlo que venga aquí adelante para que hagamos un altar al Señor. En este lugar, hermanos, la iglesia ha estado en este lugar mucho tiempo.